En ese acuerdo, afortunadamente, negociamos instrumentos para responder a ese tipo de violaciones. ¿Cuál es la foto real de la economía mexicana hoy y qué podemos esperar del 2025? Iba a hacernos el favor de sentarse a negociar. Ese es su estilo. México podría quedar fuera del TEMEC. Hay que estar viendo lo que va a hacer, no lo que publica. Ildefonso, es un gusto tenerte aquí nuevamente después de 4 años. Sí, prácticamente. Pues más o menos 4 La años. última vez que te entrevistamos. ¿Fue en el 20 o qué? Sí. 2021 más o menos. Sí. Ildefonso, fuiste secretario de Economía con Enrique Peña Nieto los 6 años completos. Te tocó ser jefe del equipo mexicano de la negociación del TEMEC cuando Trump asumió su primera presidencia. ¿Cuál es tu visión ahora? Y quiero empezar, ¿cuál es la foto real de la economía mexicana hoy y qué podemos esperar del 2025? Bueno, primero, la economía mexicana hoy está en una situación de mayor fragilidad, sobre todo desde el punto de vista fiscal. En el momento de la transición, cuando acuérdate que terminamos la negociación ya teniendo gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador. Y en la negociación misma, las características de Donald Trump generaron ruido en los mercados por sus tweets constantes, ahora ex. Y en ese momento realmente los mercados no lo conocían. Hoy parece que los mercados ya pueden diferenciar un poco, tomando en cuenta la estrategia que conocemos de él para sentarse a la mesa de negociaciones. La diferencia importante ahora es que los márgenes de maniobra en materia fiscal no son los mismos. Nos acabamos las reservas, tanto las de salud como las del Fondo de Emergencia Económica. O sea, todos los colchones que se habían acumulado a través de diferentes administraciones para ayudar a México en momentos de incertidumbre, inclusive desastres naturales, no están. Y si a eso le agregas que irresponsablemente se dejó correr la maquinita del gasto con motivos electorales, pues eso nos llevó a una situación difícil de cierre, ¿no? Con uno de los déficits más grandes en la historia de los últimos 30 años de las finanzas públicas. El nuevo paquete promete reducir el déficit fiscal, esperemos que sea algo posible, pero estamos en una situación más frágil para poder contener este tipo pues de variabilidad y de incertidumbre que va a ser parte del proceso que sigue. Me preguntabas qué espero de diferente de Donald Trump. En esencia, desde el punto de vista como personaje, es el mismo. Sus características, estrategias y métodos, esos no van a variar. Lo que sí va a variar es que hoy no tiene, generalmente uno de sus equipos tiene contrabalances que lo ayudan a uno a analizar, a profundizar las propuestas. En este caso, él no tendrá esos balances, no habrá un Kelly, no habrá el Chief of Economic Advisor de la Casa Blanca, que eran gentes que ayudaban mucho a aterrizar este proceso. Todavía el sistema, aún y con la contundente victoria, tendrá contrabalances internos. Afortunadamente, elementos de su sistema ayudan. Por ejemplo, sus nominaciones ahora al gabinete, muchas de ellas pues recaen en individuos que no necesariamente tienen la aprobación para esos cargos, pues la principal contención viene dentro del Partido Republicano. Entonces esperemos que dentro del esquema de gobernadores, dentro del esquema, haya quien pues no necesariamente esté de acuerdo con todo lo que se proponga. Y como las mayorías son frágiles en el Congreso, eso puede ayudar a un balance cuando las cosas tienen que ver con aprobaciones legislativas. ¿Qué podemos esperar para el 2025 en nuestra economía mexicana? Bueno, la verdad es que ya es un hecho que tendremos un menor crecimiento, eso es un dato, ¿no? Y vamos a tener que, si la reducción del déficit va en serio, pues va a haber una reducción muy importante en gasto público y con los condicionantes de obras que aún no están terminadas, ¿no? Y que imponen una rigidez fundamental.
Entonces habrá sin duda una mayor incertidumbre. Los temas del nearshoring que habían estado alimentando muy buenas expectativas, pues entrarán en esa etapa de incertidumbre y sobre todo, no solo por la incertidumbre que plantea el relanzamiento del acuerdo por parte de una nueva administración en Washington, sino por la incertidumbre que nosotros mismos generamos al no resolver temas de tajo como el cuello de botella en energía para los parques industriales, como el desarrollo de infraestructura fronteriza para la facilitación de movimiento de mercancías, como los temas de seguridad en carreteras, que espero que ahora parece ser que ya hay una determinación para tomar control del territorio, al menos en materia de movimiento de personas y mercancías. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que retomar, ¿no? Ahora que ya pasaron las elecciones, ¿México tiene la capacidad para sostener los programas sociales? ¿Y a qué costo? Bueno, pues a ver, el tema aquí no es los programas sociales. Yo creo que los programas sociales son importantes en una sociedad tan desigual. Lo que tenemos que hacer es mejorar su precisión y su eficiencia. Hoy estamos aquí en territorio, ¿esto es San Pedro también? ¿O estamos en Monterrey? No sé si estamos en San Pedro. Hoy todos los adultos mayores de San Pedro con un nivel de vida muy holgado tienen acceso al programa del adulto mayor. Mientras que hombres que todavía no entran en esa etapa, pero que están en condiciones de pobreza y con condiciones físicas débiles, en las montañas, en la parte rural, en la parte indígena, no tienen acceso, por eso aumentó la pobreza extrema. Entonces, tenemos que ser más eficientes en los programas sociales, pero además crearlos como un esquema de incentivo. Te doy un ejemplo. Hoy tú le das a Jóvenes Construyendo Futuro un subsidio, un apoyo, pero realmente nadie aprende nada. O sea, se hace como que los contratan, como que trabajan, todo el mundo se hace guaje en el programa, no hay una buena monitoreo y digamos, supervisión de buena ejecución de ellos. Mientras que se eliminaron programas, por ejemplo, como las becas conjuntas con la inversión en empresas automotrices que están preparando la nueva mano de obra, donde un chavo que salía de un ejido iba a un CONALEP, una chava, los entrenabas conjuntamente con las nuevas empresas, los mandaban a Alemania a entrenarse, regresaban, estudiaban ingeniería en las noches después de trabajar y a los 10 años transformaban sus vidas. Esos programas se acabaron. Entonces los programas que generan incentivo para fomentar la cultura del esfuerzo fueron sustituidos por transferencias que ayudan, pero que no resuelven el dilema de fondo de la pobreza. Pero México sí puede soportar esa política social, No, o sea, claro que la puedes soportar, siempre y cuando la hagas con precisión, con objetivos claros y sobre todo basados en un esquema contributivo eficiente. Hoy creo yo, por ejemplo, que ha sido toda una falacia que en 6 años López Obrador, viniendo del tipo de gobierno que ofrecían que viene, no haya hecho una reforma fiscal importante, sobre todo para mejorar la contribución de los grandes contribuyentes. Y bueno, y otro de los temas que es sabido a todas luces, el sistema de factureras, ¿no? Pues Nuevo León destaca en el tema de factureras, ¿sí? Sin hacer referencias personales ni específicas, ¿no? Y lamentablemente eso es evasión fiscal, ¿no? Tú que has vivido ya la actitud del presidente en el 2017-2018 con la negociación del TEMEC, ¿qué presidente electo tenemos ahorita? ¿Es el mismo Trump de aquel entonces? Como personaje es el mismo. ¿Ha cambiado en algo? ¿Es predecible en la revisión del 2026 del tratado? A ver, yo creo que la parte del personaje es predecible. Lo que cambia de una manera importante es que después de los intentos de 4 años de ejecución del gobierno, él toma nota de que la burocracia es su peor enemigo para ejecutar su visión. Entonces ahora va con nombramientos básicamente de gente que va a hacer lo que él dice, que no le va a poner contrapesos en la mesa, y van a intentar con esta nueva oficina que crearon de eficiencia gubernamental, pues, llegar directamente a los objetivos que pretenden. Por ejemplo, están planteando la desaparición de la Secretaría de Educación en Estados Unidos y dejar esa responsabilidad exclusivamente a los estados. Es uno de los temas que tienen en la mesa.
esa parte es la que estamos por ver. Pero la estrategia es la misma. O sea, ¿qué hizo con estos? Por ejemplo, cuando estuvo en la Casa Blanca en abril del 18 y dijo que iba a firmar la carta para avisar que se salía del TLC, del Telcan o del NAFTA. Movilizó a todo el mundo y obligó llamadas de Peña y de Trudeau, y nosotros intervenimos con gobernadores republicanos, pero realmente esa fue una manifestación en el fondo para hacer un posicionamiento duro en lo que iba a hacernos en el favor de sentarse a negociar. Ese es su estilo. Su estilo es, y lo dice en su libro, The Art of the Deal, el arte de la negociación. Es exactamente como si estuviera negociando un deal en real estate. O sea, dice, si quien está frente a mí en la mesa se dobla y se achica frente a mi embestida, pues lo atropello y lo aplano. Si se defiende, me siento a negociar con él. Pues te lo está diciendo. Es el estilo. ¿México tiene la capacidad de respuesta para mantener la paz comercial con Estados Unidos durante la revisión del tratado? A ver, pero lo más importante que hay que entender es que frente a la amenaza que se hizo de que arrancando va a poner aranceles del 25% a los bienes que exporte México y Canadá hasta que no tomemos control del tema migratorio del fentanilo, pues hay que partir de un principio fundamental. Primero, está violando el propio acuerdo que él se enorgullece de haber negociado. Segundo, en ese acuerdo afortunadamente negociamos instrumentos para responder a ese tipo de violaciones. Nosotros podemos, utilizando el acuerdo, hacer lo que le llamamos retaliation, o sea, contestar arancelariamente por el monto del daño que él ilegalmente estaría ocasionando. Y alguien diría, sí, nada más que el comercio exterior para Estados Unidos es una fracción muy pequeña de su producto. Y para México es una fracción muy importante, o sea, es más relevante el impacto para México. Sí, pero eso no quita de que tienes elementos para hacer mucho daño a gente que creyó en él y que votó con él. Por ejemplo, el cinturón del maíz, Iowa y los estados que exportan maíz a México. La exportación de fructuosa derivada del maíz, que somos de los principales compradores de fructuosa en el mundo de Estados Unidos. Los productores de pollo, los productores de carne de cerdo, los productores de quesos. Entonces, si bien no tendrás, digamos, la misma capacidad de resistencia, sí tienes la capacidad de empatar marcadores, y sobre todo lo harías legalmente, porque son elementos que te autoriza el tratado en hacerlos. Pero ya vimos cuál fue el objetivo de esa primera declaración en materia de redes sociales. Inmediatamente está Trudeau sentado tomando nota en Mar-a-Lago. Pues es lo que él quería. Las llamadas que se hicieron. Y luego de esa llamada una interpretación diferente entre lo que dijo él y lo que dijo la presidenta Sheinbaum. Por eso cuando se está en interlocución con Donald Trump, primero, no debes de utilizar las redes sociales como un mecanismo de comunicación. Si él quiere publicar, que publique lo que quiera. Hay que estar viendo lo que va a hacer, no lo que publica. Y segundo, si va a haber una llamada telefónica, todas las llamadas que tuvo el presidente Peña con él están disponibles públicamente en materia de transcripts de las conversaciones. Y eso es fundamental para evitar dimes y diretes de quién dijo qué y cómo se dijeron las cosas. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta con un personaje así. Hay que ir directo a tu objetivo y no salirte por las ramas ni engancharte con las bravuconerías. ¿Cómo podrían terminar los aranceles a los productos mexicanos después de las amenazas de Trump? Pero de nuevo, o sea, pues su amenaza es del 25%. O sea, ¿cuál es mi recomendación? Y creo que la presidenta lo dijo en la carta. A ver, México tiene que reconocer que tenemos un problema de crimen, tiene que reconocer que tenemos un problema de fentanilo, de ser país de tránsito, y reconocer que tenemos un problema migratorio. Vamos a sentarnos en confianza, con reconstrucción de credibilidad, a trabajar conjuntamente a combatir esos flagelos. Pues el principal enemigo de México, de la soberanía de México, no es Estados Unidos, el principal enemigo es el crimen organizado. O sea, hay elementos para reconstruir la confianza y trabajar conjuntamente.
pero no es con amenazas arancelarias. ¿Por qué hace esa amenaza arancelaria? Porque le funcionó con López Obrador. Acuérdate que dijo, si no me paran la migración de Guatemala, de Centroamérica, voy a subir aranceles del 5 al 30 hasta que no me la paren. Y en lugar de decirle, bueno, pues haga usted lo que tenga que hacer, nosotros responderemos igual con los derechos que nos da el tratado, pero el tema migratorio está en una negociación independiente. No, fuimos y mandamos 20,000 guardias nacionales, aceptamos de manera implícita que aquí se queden los que estaban esperando su procesamiento migratorio en Estados Unidos, nos convertimos en digamos, tercer país involucrado en resolverle sus temas de administración migratoria, con un outsourcing. Y lamentablemente, a cambio, México no recibió absolutamente nada. Ildefonso, y en el tema de las remesas que llegan a México, es la principal divisa que llega a México, después le sigue, tengo entendido, la inversión extranjera directa, el turismo, el petróleo. Él pretende gravar con impuestos las remesas. ¿Esta es de las amenazas más peligrosas de Trump o hay peores que esta? Mira, una de las ventajas que tienes en Estados Unidos, similar hemos escuchado de que como somos dependientes del gas de Estados Unidos, pueden generarnos ahí un tema de exportación y de no venta de gas. Yo esas las descalifico porque afortunadamente en Estados Unidos hay potestades estatales reales en un sistema federalista. ¿Quiénes son los que se encargan, por ejemplo, de la venta de gas a México? Los tejanos. ¿Tú crees que los tejanos van a dejar que el gobierno federal de su país se meta con su negocio? Pues no lo van a dejar que se meta con su negocio. O sea, y en ese sentido tampoco hay que creernos todas estas posibles afecciones. Ahora, sin duda como país tenemos la responsabilidad de no andarnos rasgando las vestiduras y de explotar el gas de lutita que tenemos nosotros mismos. O sea, estamos sentados sobre reservas importantes. Justamente no nos conviene tener esa dependencia, pero de que hay una amenaza tangible, pues me parece totalmente fuera de sentido. Y en los términos de las remesas, pues el sistema financiero es tan complejo, pues que no sabes tú el motivo de la remesa, si son transacciones comerciales, si son ventas de comercio electrónico. O sea, es imposible operar un esquema de imponer un impuesto especial a las remesas. ¿Qué puede aportar China, el segundo socio comercial de México, además de ensambladoras de vehículos? A ver, tocas un tema que hay que analizarlo en función de que esos son elementos estratégicos que tenemos que poner en la mesa. O sea, China no es un elemento más en el inventario de los temas, es el tema. Cuando vayamos hacia la revisión, que de hecho ya se anticipó con la llegada de Trump desde ahorita, vamos a tener pues, el incumplimiento de México en materia de energía, el incumplimiento de México en materia de maíz, el incumplimiento de Estados Unidos en el tema automotriz, de cómo se debe interpretar la regla de origen, incumplimientos canadienses. Esos van a formar parte de los temas a discutir. Lamentablemente todos esos temas han sido muy, muy mal administrados porque le resta credibilidad al tratado. Y lo que más importa a los mexicanos es recuperar esa credibilidad. El instrumento más valioso que tenemos es el tratado mismo, porque es el que nos ayuda a resolver problemas. China viene a ser uno de los elementos de fondo más importantes para Estados Unidos. Y nosotros lo debemos de entender. Es nuestro segundo socio comercial. Es tan importante para nosotros como lo es para Estados Unidos y para Canadá. Hoy, en las importaciones de vehículos, en las partes para vehículos, es más grande el porcentaje que importa Estados Unidos que el que importa México. Hoy, la cantidad de vehículos eléctricos chinos que circulan en Estados Unidos y en Canadá es por mucho superior, a pesar de los aranceles que les impusieron, que los que están en México. La inversión china directa en Estados Unidos y en Canadá es 50 veces o 90 veces más grande que la de México. Pero México tiene que definir cuál relación va a tener su segundo socio comercial. Primero, no podemos aceptarles inversión que crea vulnerabilidad a la seguridad de América del Norte. No podemos permitir que Huawei entre a la licitación de los temas de la nube, que entre a la licitación de los temas de 5G, temas de los sistemas de rayos X para monitoreo de mercancías. Todo aquello que represente un rompimiento con el esquema de seguridad de América del Norte, tenemos que tener muy claro. Y parte de lo que debemos de llevar a la mesa es
qué sectores están excluidos para la inversión china en América del Norte y respetarlos. Segundo, el marco para poder aceptar inversión china. Yo creo que ahí pues ha sido mucho más laxo inclusive Estados Unidos en ese sentido. Y ahí debes de ser, si la inversión china viene, respeta tus leyes y respeta tus acuerdos y quiere exportar desde México, pues debe ser bienvenida. O sea, claro, tenemos que ser conscientes de que no le podemos permitir a una empresa china llegar, solo ensamblar y pretender con ese ensamble conquistar el mercado interno de México, porque tenemos empresas que han estado aquí por 100 años como Ford Motor Company, han invertido de manera importante, han creado empleos para mexicanos. Entonces el decreto automotriz tiene que reflejar exigencias para las nuevas inversiones que provengan de China, que cumplan con requerimientos importantes para la creación de empleos y de desarrollo de tecnología. Entonces, yo creo que es saludable tener inversión de todas partes del mundo, pero hay que jugar con las reglas. Y por último, aparentemente se esperaría que México entre al mismo nivel de guerra arancelaria que Estados Unidos. Ahí yo creo que es un error. No estamos en una unión aduanera, estamos en un tratado de libre comercio. Eso quiere decir que cada país mantiene independiente su política comercial. Si Estados Unidos está peleado con China y le está costando 100% de aranceles algunas piezas que está importando, México no tiene por qué seguir esa pauta, porque nosotros también exportamos a otras partes del mundo. Aunamos esfuerzos, veamos qué cadena de valor no tenemos como semiconductores, como baterías, trabajemos juntos, creemos esas oportunidades de cadena de valor en América del Norte, pero no a través de aranceles, porque lo único que hacemos es darnos un balazo en el pie en la competitividad global. ¿Hay temas importantes que debamos actualizar en el tratado que sean de beneficio para nuestro país? Ese es parte del objetivo de la revisión. Es 2026, ¿verdad? Sí, pero el proceso en preparación empieza en el 25, prácticamente ya estás en ella. Pero muchas empresas, muchas industrias que están instaladas en los 3 países, pues se han dado cuenta que hay cosas que pueden mejorar, homologar regulaciones, facilitar procesos de integración. Hay muchas cosas propositivas que están generadas en consenso, que se pueden implementar de manera positiva. Pero también es bien importante que establezcamos compromisos de facilitación fronteriza. No se ha invertido en la frontera. Y buena parte del costo de hacer comercio tiene que ver con la logística. Representa el 18 o 20% del costo. Entonces, entre menos eficiente sea nuestra frontera, pues nos compiten más las embarcaciones que llegan desde Asia a las costas de Estados Unidos y de México. ¿Por qué? Porque tienen procesos de logística, a pesar de que están tan lejos, más eficientes que los que nosotros tenemos. Entonces tenemos que invertir en infraestructura y en procesos de logística, tanto para movilidad aérea como para movilidad terrestre de mercancías y personas. Entonces, sí hay cosas muy positivas que se pueden hacer. Va a haber cosas que van a ser difíciles, pero para ello hay que llegar a la mesa con soluciones y alternativas. Obviamente van a querer reescribir algunas partes. Ahora que perdieron el panel automotriz, van a querer reescribirlo para que se ajuste a la interpretación que ellos quieren. Y eso va a depender de Canadá y de México, cómo se siente en la mesa de negociación. ¿Hay algún tema puntual que se tenga que actualizar en el tratado que sea básicamente conveniente para México? Pues mira, sin duda hay temas que se han quedado en el tintero y que ojalá y podamos resolverlos. Un tema que sería extraordinario es el reconocimiento de las compañías de seguros para poder pagar gastos médicos en México. México es un destino de salud natural por su eficiencia en costos en muchas áreas de la salud. El problema es que las compañías norteamericanas no te reconocen gastos a menos de que sean de emergencia para tratamiento de salud en México. Y lo mismo pasa con las compañías mexicanas en Estados Unidos. El otro tema que sería importante visualizar es el cabotaje. Se prohíbe el cabotaje por una ley estadounidense muy restrictiva, que la verdad es que está obsoleta, pero que tiene una gran fuerza de cabildeo en Washington. ¿Qué quiere decir esto? Si tú sacas un buque lleno de productos frescos de Chiapas, que pueda llegar a Houston y dejar parte de la carga, que se pueda subir a otro puerto y así ir haciendo escalas vendiendo su mercancía, o sea, colocando su mercancía. Hoy en día tiene que ser un solo destino. O
sea, tú llegas a un puerto norteamericano y de ahí tienes que transportarse en vía terrestre, aumentando los costos de distribución. Permitir el cabotaje en ambos sentidos mejora la eficiencia de la logística, por ejemplo. ¿Qué tan fácil puede ser? Pues va a depender del cabildeo en el Congreso norteamericano. Con tantas amenazas del presidente Trump y que alguien en Canadá sugiere que salgamos del TEMEC, ¿México podría quedar fuera del TEMEC? A ver, México no puede quedar fuera del TEMEC. Legalmente, si ese escenario fuera realista, simplemente se salen Estados Unidos y Canadá del TEMEC y nos dejan solos. O sea, no es la salida de México, es la salida de ellos del TEMEC que dejaría a México solo. Esa es la manera legal que se instrumentaría. Pero esta película ya la hemos visto en el pasado. En el primer reto, los canadienses, cuando empezamos con la llegada de Trump a la presidencia la primera vez, tenían una actitud diciendo, no, nosotros no tenemos bronca. Estas broncas del costo de mano de obra barato y que se han llevado fábricas es de los mexicanos. La migración es un problema de los mexicanos. Y se fue corriendo el primer ministro a juntarse con Trump a Nueva York y se sacó fotos muy bonitas con Ivanka. Pero resulta que esa parte superficial del asunto no le ayudó lo suficiente. Después cometió errores graves como proponerle a Xi Jinping un tratado de libre comercio en medio de la negociación con nosotros. Eso irritó mucho a los norteamericanos y puso a los canadienses en una situación muy difícil. Hoy parece que estamos volviendo a ver la película y sobre todo aumentado porque el primer ministro Trudeau tendrá que enfrentar la siguiente elección y donde su partido no está muy bien valorado. Entonces, esta película de alguna manera ya la vimos. Ya la vimos. Y Canadá le queda clarísimo que su mejor escenario es trabajar con México. El objetivo del presidente Trump es divide y vencerás. Eso nos tiene que quedar muy claro. ¿Estados Unidos invadirá México? ¿O sus invasiones suaves de las que tanto han hablado, con drones y con la Fuerza Aérea? Y pueden incluir esto en el tratado para eliminar a los narcotraficantes mexicanos. No, el tratado exclusivamente está lidiando con temas comerciales de derechos ambientales y derechos laborales. No tiene ningún tema migratorio, tiene un tema de visas especiales para especialistas de diferentes áreas, pero es mínimo. Pero no tiene ninguna vinculación con temas de crimen organizado. Digo, obviamente temas de seguridad fronteriza, pero para mercancías, ese tipo de cosas. Yo creo que inclusive en el segmento republicano no hay uniformidad de criterios sobre cómo lidiar en la cooperación. Yo creo que parte de la desesperación que tienen es que en el sexenio de López Obrador se rompieron los temas de confianza. Se perdió la confianza en instrumentar acciones conjuntas. Y bueno, pues siempre llama la atención, ¿no? Las frecuentes visitas del Ejecutivo a Badiraguato, las relaciones no saludables en campaña, con financiamiento proveniente del huachicol fiscal. Toda esa información la tienen los norteamericanos. Entonces, el reto de la presidenta Sheinbaum es cómo reconstruir la confianza para trabajar conjuntamente y combatir estos males, ¿no? Que si lo van a hacer, seguramente algunos radicales lo van a proponer. Pero inclusive el congresista Herschel, que al principio hablaba de ese tipo de temas y se confrontó con López Obrador, el que usa un ojo tapado para que lo ubiques, es veterano de guerra, él ya cambió su visión. Se juntó con Vincent González, que es un demócrata de Texas, y conjuntamente están más ahora viendo la posibilidad, inclusive de cosas especiales como operaciones conjuntas, pero realizadas en coordinación con el gobierno de México. Creo que para ese tipo de cosas valdría la pena combinar inteligencia e información, pero la única manera que eso va a ocurrir es si recuperamos la confianza. Los norteamericanos no le van a llevar información a un segmento institucional de México que está infiltrado por el crimen organizado. Y lamentablemente hay muchas instituciones en materia de seguridad infiltradas. Tú que conoces al personaje de Donald Trump, ¿qué tanto crees que se atreva a desplegar operaciones militares en suelo mexicano contra los cárteles de la droga?
Yo creo que desplegar operaciones militares, no. Hacer lo que filtró la revista Rolling Stone, que si lo filtró Rolling Stone, algo de cierto debe tener, que son conversaciones que parte de su gabinete están teniendo, pues no es la primera vez que lo haría, ¿no? O sea, de alguna manera, pues acuérdate cómo se llevaron al señor Zuno, ¿no? Que estuvo implicado en el asesinato de Camarena. O sea, pues prácticamente fue secuestrado en México y llevado a Los Ángeles. Esa no es la primera vez que harían ese tipo de operaciones encubiertas en territorio mexicano, ¿no? Y esas no tendría la menor duda que las pueden hacer. Las que ellos llaman invasiones suaves. Exactamente. Pero hay que aclarar, no es la primera vez que ocurre, ¿no? ¿Te has imaginado cómo serían los campos de concentración que pretende poner en Texas si su meta es detener a 1 millón de enredadas masivas? Yo creo que la parte de la operación en materia de redadas contra migrantes sin documentos, logísticamente no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no tiene ni la capacidad operativa de hacerlo para poderlo ejecutar de una manera directa. Nos remontaríamos a los años en los que se hicieron después de la guerra con Japón, los campos de concentración de los japoneses, ¿no? Totalmente injusto y violatorio de sus derechos humanos, japoneses residentes en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el mundo regresaría a un tema totalmente reprobable de la Administración de Derechos Humanos. Dudo mucho que tengan la capacidad logística y que tengan las aprobaciones congresionales necesarias para hacer ese tipo de cosas. Ildefonso, la migración deja millones de dólares en su camino, en todo su camino hasta llegar a Estados Unidos. Sin embargo, ante la desaceleración económica que se vive, ¿qué podríamos esperar? ¿Más caravanas? ¿Qué tendría que hacer México? Mira, lo que lamentablemente tenemos es una frontera sur totalmente descontrolada, porosa, por la cual pasa todo. Inclusive no hay control desde el punto de vista de mercancías. Los azucareros mexicanos se quejan de que una buena cantidad de azúcar entra por Guatemala. Todo tipo de temas de contrabando pasa por esa frontera. Y el movimiento del crimen organizado, que ya son redes internacionales, que se contratan desde que salen de sus países y los van recibiendo, digamos, franquicias del crimen que los van transitando en la siguiente etapa, ¿no? Y todo el mundo tiene parte del pastel. Yo creo que México tiene que recuperar el control de la frontera sur con una visión humanista y con una visión de reflejo de cómo queremos que traten a nuestros paisanos. Así debemos de tratar a nuestros compañeros latinoamericanos y centroamericanos, pero dentro de un esquema de legalidad y evitando el abuso a sus derechos, que es trágico en el tránsito por México. Con la participación de Elon Musk en el gobierno de Estados Unidos, y por obvias razones el empuje a la tecnología y a la inteligencia artificial, esto será mayor. ¿En qué posición quedamos y cómo nos impactaría? Bueno, yo creo que nos pone un reto, o sea, con y sin Elon Musk, deberíamos de estar con un programa especial para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en los temas de responsabilidad de servicio público y sobre todo en materia de seguridad. O sea, eso es independientemente de lo que pasa en Estados Unidos. Ahora, Elon Musk, que entra como un asesor externo a la administración de Donald Trump, en su parte de ejecución de reducir el tamaño del tema gubernamental, de desarticular esquemas tradicionales de participación, va a tener que pasar por el Congreso, ¿no? Independientemente de que sea un externo. O sea, hay cosas que los van a obligar a rendir cuentas. Entonces vamos a esperar también cuál va a ser la velocidad de ejecución. Yo creo que es saludable hacer un replanteamiento de fondo de estos temas, pero México con y sin lo debería estar haciendo hoy. Desde la Cámara de Diputados habrá regulación
de la inteligencia artificial en el uso del gobierno y el ejército, como ya lo estableció la Unión Europea? Hay algunas iniciativas que así lo proponen, todavía no han transitado de manera eficiente, pero creo que sí se debe estar haciendo el proceso en este momento. Es importante la regulación. Ildefonso, México no pertenece al BRICS, sin embargo integraron un formato de socio para los países interesados sin ser miembros. Al mismo tiempo, los presidentes de Rusia y China presentan el billete de 100 BRICS, incluyendo la bandera y el nombre de México. ¿Puede México participar en algún formato en el BRICS? Aquí hay que ser muy realistas. Primero, hasta ahora, el BRICS ha sido más un posicionamiento de ideología y de plataforma, digamos, alternativa que de realidades. Ni siquiera presenta un esquema de integración, de libre comercio, etc. A partir de esta última definición, donde se plantea un tema de alternativa monetaria al dólar, pues es una acción que hay que ver cómo evoluciona. Esto no es más que un planteamiento de arranque. Pero lo que México no puede darse el lujo es desconocer cuál es su pertenencia territorial y dónde están sus alianzas estratégicas. O sea, eso es fundamental. O sea, y dentro de esto, pues claramente siempre hay una tentación de estar en estos esquemas alternativos donde están liderados por autócratas, ¿no? Putin en Rusia, Xi en China, que consolidó su poder, inclusive los satélites externos que están dentro de esta posibilidad, mismo Turquía, ¿no? Que de alguna manera también está en esta órbita. Entonces México no tiene mucho que hacer. Acaba de haber una publicación otra vez en redes sociales de Trump hablando justamente sobre ese tema, ¿no? En términos de la rivalidad en el dominio monetario. México debe de serenarse y debe de ver dónde están sus mejores intereses. ¿Qué opinas de la donación de petróleo y de la contratación de médicos que realiza Pemex a Cuba? Bueno, primero me parece muy criticable el abuso de los derechos de los médicos cubanos, a quienes no se les paga de manera directa sus servicios, se les paga a su gobierno y su gobierno les da una bicoca de lo que paga el gobierno mexicano. Me parece un esquema que tiene mucho tipo de objetivos, o sea, están constantemente hablando de la autonomía del país y están de alguna manera utilizando recursos extranjeros para no solo temas de salud, no sé hasta dónde traen otro tipo de señales o de mandato de operación, pero se va a poner muy difícil este continuo afecto excesivo por los dictadores latinoamericanos como Maduro, como Ortega en Nicaragua, como Díaz-Canet en Cuba, porque el próximo secretario de Estado norteamericano es un hombre que ha sido muy combativo de este tipo de dictaduras en América Latina. Entonces, ahí sí, todo este esquema de la dualidad setentera que tenemos sobre este tipo de gobiernos, pues va a llegar a un punto de confrontación con la realidad. Me parece lamentable que teniendo tantas necesidades en México estemos dejando ir recursos para mantener sistemas que hoy en día no son aceptables desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Cuál es el impacto internacional en la certidumbre de México con la reforma judicial? Mira, el Estado de Derecho es un elemento fundamental para el desarrollo y el crecimiento de las naciones. Sin duda, la reforma judicial pues es una determinación que el régimen toma para consolidar su concepto de transformación, bajo la crítica de que el sistema judicial nunca fue un sistema judicial pues que fuera parejo, ¿no? Siempre estuvo capturado por, ese es un poco el mensaje, ¿no? Capturado por interés. Tal vez el sistema no es perfecto, pero es corregible. Yo creo que la opción de ir a una elección popular totalmente sin
sin valorar el prestigio, las capacidades en temas de la ley y la constitucionalidad, pues sí nos deja en una situación vulnerable. El impacto lo vamos a tener una vez que veamos cómo administra este nuevo órgano la justicia. Creo que va a ser para empeorar. No le veo condiciones para mejorar. Y eso, sin duda, tiene un impacto muy serio en la viabilidad del país. O sea, uno de los elementos fundamentales de un país es la certidumbre y el Estado de Derecho. ¿Y cuál es el impacto internacional en la certidumbre de México ante la inseguridad sin tope generada por la delincuencia organizada? Mira, en la mayoría de los estados del país. Sí, tú ves, por ejemplo, los anuncios de relocalización están favoreciendo estados del norte, porque cada kilómetro que le agregas de localización hacia el interior del país aumenta el riesgo de las empresas. Las empresas toman decisiones en función de las condiciones específicas. O sea, no es lo mismo. Hay violencia en Nuevo León, sin duda. Y se ha deteriorado terrible las muertes en el crimen organizado, etc. Pero, por ejemplo, no ves una situación de cobro de piso como la ves en Guerrero, que inviabiliza la actividad económica, como la ves con los limoneros de Michoacán. O sea, hay estados que todavía operan con una base fundamental de respeto a la actividad de tránsito y de comercio, ¿no? Entonces, es ahí donde los inversionistas pues, son más sofisticados para definir sus localizaciones. Entonces, por eso el éxito de Coahuila, el éxito de Nuevo León, el éxito de Chihuahua, porque hay partes de esto que se conservan. No es lo mismo, por ejemplo, una inversión en minería, donde sabemos que sí hay un desincentivo tremendo, inclusive en estados como Chihuahua, ¿no? por el control del crimen organizado. Entonces, sí hay un efecto, pero es un efecto que los inversionistas desmenuzan y toman decisiones todavía. Ahora, obviamente requerimos un combate absoluto al crimen organizado para mejorar nuestro posicionamiento o atractividad a nivel de inversión extranjera. Esto le da la razón a Donald Trump de llamarles o calificarlos terroristas a los narcotraficantes. Esa es toda una definición ya establecida. El terrorismo está asociado con actos de violencia por motivos doctrinarios, fundamentalistas, ideológicos. O sea, no cabe el concepto en terrorismo. O sea, el hecho que en algún momento el desorden sea tan grande que utilicen tácticas similares como coches bomba o atentados donde inocentes pierden la vida, no les da la categoría de terroristas porque no se da la definición del concepto. Por eso es muy importante sí reconocer la gravedad, sí combatirlos con todo, pero sí el etiquetarlos como terroristas sí no es congruente con el concepto que el mundo utiliza en sus organizaciones como Naciones Unidas para definir organizaciones terroristas. ¿Y cuál debiera ser la postura de México, que defienda México ante Estados Unidos frente al rápido crecimiento de consumidores de fentanilo y ahora de los nitácenos? Sí, yo no soy partidario que en las comunicaciones entre líderes empecemos a definir, no, pues es que ustedes generaron el mercado, ustedes, yo creo que cada país para iniciar un proceso de solución tiene que aceptar sus responsabilidades. Y si bien es cierto que existe un tráfico de fentanilo porque hay una demanda sobre el mismo que se genera por una laxitud en el sistema de salud norteamericano, el hecho es que a nosotros nos está afectando. Estamos perdiendo a toda una generación involucrada con esas actividades. Entonces, independientemente de que si el origen es un mercado, pues hay que trabajar conjuntamente para combatir tanto las adicciones como el tráfico de armas hacia México, como el establecimiento de laboratorios en México. O sea, yo no creo en decir, hay una corresponsabilidad que hay que atender conjuntamente con estrategias. Ellos pierden jóvenes por droga, abuso de consumo, nosotros perdemos jóvenes por delincuencia y por violencia. Entonces hay que hacer algo para parar este derramamiento o desperdicio de vidas. Tú que fuiste en tus inicios subsecretario de Turismo y conoces bien el tema,
¿Habrá afectaciones en el sector debido al pago del documento migratorio de los turistas que lleguen en cruceros, incluido en el paquete económico del 2025? No revisé, como tú sabes, ya no estoy en la Cámara, no revisé específicamente a cuánto aumenta este pago de llegada de cruceros. Ahora, obviamente, cualquier impuesto pues, genera un desincentivo, ¿no? Todo depende de los términos relativos. México no está solo en la oferta turística, tenemos el Caribe, tenemos Santo Domingo, hay que valorar nuestra competitividad dentro del sector y qué ofrecemos al turismo por esos impuestos. O sea, no puede ser que le cobres un impuesto a un buque que llega, a un crucero que llega a Mahahual, y no hay ni la facilidad de desembarco en un muelle decente, o no tienen la infraestructura en Mahahual para el tránsito y la movilización de los turistas. O sea, no me opongo a ese tipo de gravámenes, pero hay que invertir en la infraestructura para hacer atractivo el destino. O sea, lo que tenemos que evitar es salirnos de competitividad frente a otros destinos. ¿El paquete económico 2025 refleja alguna intención del gobierno mexicano de retomar la disciplina fiscal? Pues eso es lo que planteó el documento de criterios. ¿Habrá nuevos impuestos, mayores cobros? O sea, no hay nuevos impuestos. El paquete que llegó a la Cámara no trae más impuestos. Siempre hay movimiento en derechos. El que tú describiste de cruceros es un derecho, más que un impuesto. Es como el derecho aeroportuario. Pero no va a haber, obviamente, al menos como está el paquete, vamos a esperar cuál va a ser la determinación del Senado y de la Cámara de Diputados y si a ellos se les ocurre alguna alteración a la propuesta del Ejecutivo. Ildefonso, hay cientos de cosas que pueden salir mal en México, entre cerrarse al nacionalismo solo para ganar el discurso mientras la economía colapsa y Trump caza narcos por todo México, o creer que China u otra potencia contraria a Estados Unidos nos ayudará a superar ese colapso. ¿Cuál es el peor error que puede cometer nuestra presidenta con Trump? Yo creo que el peor error que se puede cometer en lidiar con Trump es engancharse en sus amenazas, en sus tweets, en este caso la plataforma que él utiliza. Hay que definir claramente cuál es nuestro objetivo al final de estos 4 años que lo tendremos de presidente, cómo queremos terminar la revisión del acuerdo, asumir que para él la generación de incertidumbre es un instrumento y que probablemente no va a aceptar relanzarlo mientras él sea presidente. Afortunadamente tenemos 10 años para hacer ese relanzamiento. Entonces, primero, el tratado no se va a acabar, eso nos debe de quedar clarísimo, no le conviene ni a ellos, ni a nosotros, ni a nadie, y es el único acicate que tiene para convencernos a cooperar en otros temas. Segundo, sí puede tratar de hacer y cambiar cosas de una manera discrecional y por decisiones, por definiciones de él, pero tenemos que estar en la mesa conjuntamente con los canadienses, tratando de valorar alternativas de modificación y no ponernos nerviosos si Trump no lo relanza en su término. Ya veremos qué pasa en la siguiente elección presidencial de Estados Unidos. El tratado seguirá funcionando sin un relanzamiento, con una fecha de caducidad después del 26 hasta el 36. Y sí, a lo mejor vamos a tener que aprender a lidiar con la incertidumbre. Pero el principal error que pudiera cometer la actual administración es engancharse en un debate totalmente superfluo y enconcharnos en una situación de distanciamiento que no sería favorable. Hay que estar enganchados en la discusión, hay que estar sentados en la mesa y hay que estar viendo claramente la pista de aterrizaje que queremos llegar. Ildefonso, ¿qué mensaje quieres compartirnos para finalizar? Pues simplemente como mexicanos seguir teniendo confianza en lo que hemos construido hasta hoy, gracias a la integración de México en el mundo. Creo que tenemos una gran clase empresarial que ha sabido aprovechar estas oportunidades y que ha sido partícipe en otros momentos en las negociaciones. Parece ser que la presidenta va a volver a
a incorporarlos de una manera sana en el proceso de negociación, como lo hicimos con el cuarto junto cuando me tocó este tema. Y en un frente internacional, no debemos de fijarnos en diferentes colores de partidos, todos debemos estar en el mismo lado en la defensa de los intereses de México. Muchas gracias, Ildefonso. Gracias por la invitación.